Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos de los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Antes de empezar el programa me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades se mantiene en 334,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podían ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el tema de hoy. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Esta semana tuve la oportunidad de conocer unos superhéroes de carne y hueso. Estos héroes tienen la habilidad de hacer que, a nivel estatal, las autoridades administrativas logren reconocer su error de no haber reconocido o brindado correctamente un derecho humano a la población, logrando que sea reconocido o brindado correctamente. Estos héroes están en la mejor disposición de investigar los casos de violaciones de derechos humanos a nivel estatal para verificar dónde se cometió la violación por parte de los servidores públicos a nivel estatal. A estos héroes que investigan las violaciones de derechos humanos se les llama visitadores. Ciertamente estos héroes están muy activos todo el año porque no existe una educación previa en derechos humanos para nuestros gobernantes y nuestros legisladores principalmente, donde llegan a sus puestos para aprender principalmente. Lo ideal es que tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo estuvieran en constante capacitación en derechos humanos, además que los partidos políticos establecieran esta materia a sus militantes, es decir, la de derechos humanos. La Secretaría de Educación Pública también debería tomar cartas en el asunto y crear una materia que se llamara Derechos Humanos para informar a los estudiantes qué derechos humanos existen y cómo defenderlos. Estos estudiantes serán nuestros gobernantes y ciudadanos, por lo que, si los conocen a temprana edad, los buscarán establecer en sus administraciones públicas como gobernantes o presidente de la República o como legisladores federales o estatales en el momento de crear o modificar leyes. En la actualidad, los derechos humanos están en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, por lo que estudiarlos, interpretarlos, debería ser un trabajo elemental en la educación pública del país. No hay excusas para que no se establezca una materia de derechos humanos en toda la educación pública del país. No hay excusas para que se eduque en derechos humanos a todos los militantes de todos los partidos del país. Lamentablemente en la actualidad lo único importante es la política. Se habla de ella en todo momento en este gobierno, por ejemplo, en las conferencias por la mañana, todas las bardas de las principales carreteras, hay pintas de política, hay espectaculares de política, hay mítines de política con el pretexto de presentación de libros o revistas, todo esto con el fin de presentar a sus candidatos para las elecciones del año 2024. La política corrompe todo, donde los gobernantes nos dicen que blanco es negro y el negro es blanco, por lo que creemos lo que nos dicen. Los políticos siempre mencionan que todo está mejorando en el país, pero solo usando la política, es decir, solo debiendo creer en sus mensajes alentadores. Pero si vemos las cifras de pobreza, las cifras de delincuencia organizada, las cifras de desempleo, las cifras de gente enferma sin atención médica, sin medicinas, las cifras de niños que reciben una educación pública que es de baja calidad, vemos cifras alarmantes, es decir, sin por lo menos reducir esas cifras a la mitad de donde empezaron su administración, con relación a las administraciones pasadas. Vemos violaciones a derechos humanos a nivel federal y estatal, donde con los pocos recursos que tienen las comisiones estatales de derechos humanos y la nacional, deben hacer recomendaciones a las administraciones públicas para que brinden de forma correcta los derechos humanos a la población mexicana que fueron violados. Por eso hago mención que estos visitadores de derechos humanos son unos superhéroes que, como licenciados en Derecho, pudieron trabajar en cualquier rama del derecho, pero decidieron ser vigilantes de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos
que tienen una condición vulnerable en el país, ya sea por salud o por economía. Estos superhéroes tienen toda mi admiración, ya que luchar por los derechos humanos pareciera imposible de realizarse en un Estado mexicano que es muy burocrático. En el caso de los derechos humanos, el camino debería ser, para empezar, que el propio Estado, es decir, México, debería de brindar de forma correcta esos derechos humanos con una correcta planeación en los presupuestos de egresos a nivel federal y a nivel estatal que tuvieran perspectiva en derechos humanos, donde debería ser vigilado esos presupuestos de egresos para que sean aplicados correctamente por medio de las administraciones públicas del país. A partir de una reforma de junio de 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos en su artículo primero, donde establece que serán reconocidos, brindados por el Estado, además de reconocer los derechos humanos que se establecen en los tratados internacionales de los que México es parte. De ahí la importancia que desde hace 12 años se reconozcan los derechos humanos ahora en la Constitución, pero también deberán ser reconocidos cuando se existan las planeaciones en las administraciones públicas, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Los derechos humanos se pueden defender y para ello está un mecanismo en la Constitución. Pero vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. En la parte anterior, en el bloque anterior, vimos que en junio de 2011 se hizo una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el artículo primero se reconocieron los derechos humanos que están en la primera parte y también se reconocieron los derechos humanos de los tratados internacionales de los que México es parte. De ahí la importancia que desde hace 12 años se reconocieran en la Constitución los derechos humanos, pero las administraciones públicas, tanto federales como las estatales, no han podido planear de forma correcta cómo poder establecer los derechos humanos en sus planes de administración pública, por lo que existe un sinnúmero de violaciones de derechos humanos por parte de la administración pública, como sería el caso de falta de medicinas en hospitales públicos, maltrato a migrantes, maltrato a periodistas y defensores de derechos humanos, maltrato a mujeres, violencia sufrida por policías. Estas violaciones de derechos humanos son canalizadas como quejas donde los visitadores estudian el caso para verificar la veracidad y de esta manera emitir recomendaciones a la administración pública para que corrija la violación cometida. Si no existiera la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la del Estado de Puebla y la nacional, el Estado cometería violaciones de derechos humanos que serían muy difícil pedir que se corrijan tales violaciones. Por lo que la Comisión de Derechos Humanos logra ser una protectora de derechos humanos para cualquier ciudadano que solicite su ayuda. De esta manera se evita que un ciudadano tenga que hacer alguna manifestación en vía pública donde poco o nada tendrá como resultado su manifestación. ¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Está dotado de autonomía operativa, de gestión, decisión y presupuestaria. Conocerá de quejas presentadas por presuntas violaciones de derechos humanos por acción o omisión cometidas por parte de autoridades locales de naturaleza administrativa o de cualquier otro servidor público, con excepción del Poder Judicial del Estado. ¿Qué mecanismos existen para defender los derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? El amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, juicio de protección de derechos electorales, el amparo electoral. Estos son los mecanismos jurisdiccionales. Y el mecanismo no jurisdiccional para la defensa de los derechos humanos está en el artículo 102 constitucional, apartado B, que establece la protección de derechos humanos por medio de organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.
los que conocerán de quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial, que violen estos derechos tanto a nivel nacional, que es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, como las comisiones estatales de derechos humanos. Como vimos, los derechos humanos son parte importante del Estado de Derecho mexicano, donde se establecen en la primera parte de la Constitución mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte. Es muy importante empezar una educación pública con programas de estudios explicando los derechos humanos. Es muy importante seguir haciendo campañas en derechos humanos para la población en general. Es muy importante lograr educar en derechos humanos a todos los militantes de los partidos del país. Es muy importante que el Estado nunca se le ocurra desaparecer los organismos manifestando que no hacen su trabajo, ya que ahí sí la gente tendría que salir a las calles a defender a estos superhéroes llamados visitadores. El Estado mexicano, en este sexenio, no confía en los organismos autónomos para ayudar a realizar el trabajo del Poder Ejecutivo, por lo que en las últimas fechas quiere eliminar el INE, el INAI, mencionando que son corruptos, siendo que ayudan a que exista una mejor administración del Poder Ejecutivo, ya que en el caso del INE logra elecciones imparciales para todos los partidos políticos, y con el INAI la población tiene acceso en cualquier momento a revisar las cuentas públicas. Hacemos un gran reconocimiento para todos los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos del Estado de Puebla, que pude conocer por medio de esta conferencia que asistí. Mis reconocimientos es hacia estos superhéroes que buscan lograr el bienestar de mucha gente vulnerable que no tiene los medios económicos para comprar medicinas que llegan a costar cientos de miles de pesos. Gente que fue golpeada por la policía, gente que fue maltratada por algún servidor público. Mis felicitaciones y admiraciones para todos estos funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren, físico está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos reconozcan, se nos brinden nuestros derechos humanos por parte de los gobernantes en turno. Hasta la próxima.